bendiga en esta hora. Quiero dar gracias a Dios una vez más por la oportunidad que me da de estar contigo a través de esa transmisión. Y quiero decirte que estamos orando siempre a Dios por ti, por tu vida, por la situación que vives. Y mi oración especialmente es que ese mensaje sea de bendición y fortaleza y ánimo para tu vida. Quiero invitarte para que si tienes tu Biblia ahí a la mano, la abras en el libro a los Hebreos, capítulo 2, el verso 9. Voy a dar lectura y si la tienes para que tú puedas confirmar lo que este pasaje bíblico nos dice. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Antes de empezar con el tema, quiero invitarte para que ores a Dios. Me acompáñes en esta hora para orar a nuestro Dios. Nuestro Dios, en esta hora, Padre, queremos agradecerte por este día. Agradecerte, Señor, porque tu amor, tu gracia, tu fidelidad y tu misericordia se renuevan día a día sobre nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tenemos tu palabra que es viva y eficaz, que alimenta y nutre nuestra vida espiritual y nos da fortaleza y energía, Señor, para poder continuar en nuestro caminar diario a pesar de las circunstancias, Señor, que vivimos. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarte a otra cita bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 14, el verso 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Si nosotros leemos el contexto de esta palabra, los discípulos habían recibido una tremenda paliza. Habían sido apedreados, habían sido heridos, lastimados físicamente por predicar la palabra de Dios. Pero a pesar de esa persecución, a pesar de los golpes que habían recibido, nos dice la palabra de Dios, dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Qué difícil enfrentar situaciones en nuestra vida y esas situaciones a veces nos desaniman, nos desalientan y muchos que empiezan una vida cristiana retroceden porque cuando vienen las pruebas, las luchas, las situaciones difíciles, muchos de ellos dicen, esto no es para mí. Yo no puedo soportar, yo no puedo vivir esto, por lo tanto, vuelven a la vida que ellos practicaban antes. Y los discípulos, dice, confirmando los ánimos, les exhortaban, los animaban, dice, a que permaneciesen en la fe. Una de las cosas, hermanos, que nosotros
tenemos que estar conscientes es que somos el blanco del enemigo. Somos los ojos en los cuales el enemigo ha puesto su vista para que nosotros podamos decaer en nuestra vida espiritual, para que nosotros no dependamos de Dios, para que nosotros nos alejemos de las cosas de Dios. Pero los apóstoles, los discípulos, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hoy en la actualidad, hermanos, vivimos situaciones difíciles. ¿Cuántos pastores que en lo personal conozco que se han alejado, que han pasado situaciones en las que cuando están pastoreando la misma iglesia, hermanos, les hace la vida de cuadritos, les hace la vida imposible hasta que hacen que el pastor renuncie, que el pastor se vaya de la iglesia. Y no solamente eso, hermanos, sino no quieren saber absolutamente nada de las cosas de Dios. No permanecen en la fe. Y los discípulos, hermanos, o la palabra de Dios nos exhorta a permanecer en la fe. Que podamos nosotros, hermanos, confiar plenamente en el Dios en el cual nosotros hemos creído. Y ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 12, el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa palabra, hermanos, hacían sin cesar oración. ¿A quién, hermanos? A Dios. ¿A qué Dios oramos nosotros? ¿A qué Dios le pedimos? ¿A qué Dios nosotros nos arrodillamos para pedirle? ¿Qué clase de Dios es? Porque hay muchas personas que no son creyentes, no son cristianas, no tienen temor de Dios y sin embargo siempre dicen primero Dios, con el favor de Dios. Pero ¿qué clase de Dios? Cuando no viven una vida de temor. Y sin embargo, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y la palabra de Dios, los discípulos, dice, exhortándoles, es necesario, dice, a que permaneciesen en la fe. Hermanos, recuerde que somos el blanco del enemigo. Y lo que Satanás desea es que nosotros no permanezcamos en la fe. Dice Efesios capítulo 6, es un pasaje muy conocido. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe.
es exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Dice, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primero, hermanos, confirmar los ánimos. Lo importante, hermanos, no es empezar, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice que con paciencia corramos, con paciencia. No sé cuántos de ustedes han escuchado la fábula de la liebre y la tortuga. Cuando estos emprenden una carrera, la liebre le dice, yo te voy a ganar. Y la tortuga solo le dice, bueno, al final sabremos quién va a ganar. Y la liebre, confiando en que es ligero y que corre muy recio, empieza la carrera y la liebre corre velozmente. Y la tortuga, pues nosotros sabemos que empieza a caminar muy lentamente. Después de que la liebre corre demasiado y dice, pues no veo a la tortuga, bueno, me voy a echar un sueñito aquí. De todas formas, yo le voy a ganar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando aquella liebre se duerme y voltea hacia atrás y no mira a la tortuga, y ella dice, bueno, todavía tengo tiempo de dormir un poco más. Y no se da cuenta, hermanos, que la tortuga con ese pasito lo pasa. Y la tortuga es quien le gana, quien llega a la meta. Así es de que, hermanos, la escritura nos dice, corramos con paciencia. Lo importante, hermanos, es no empezar como la liebre, sino paso a pasito. Dice la escritura, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana, hermanos, no es algo fácil. La vida cristiana de antemano, el Señor Jesucristo ya nos había advertido que tendríamos muchas aflicciones. Y en el Salmo 27 o creo 30, déjame confirmar, el Salmo número 30 y... Dice, 34, el verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas de las veces nosotros, hermanos, como cristianos, no hemos experimentado realmente situaciones de persecución como los discípulos, como muchos otros misioneros, como muchos otros cristianos que realmente han pasado situaciones difíciles en su vida. Muchos misioneros quizá han tenido que dormir en las centrales de autobuses, tirarse en el suelo, esperando, hermanos, para llevar el evangelio a otros lugares. Tengo un hermano que es cristiano
que la iglesia a donde él asiste, ellos sostienen a 16 misioneros que trabajan en diferentes lugares. Pero él comentándome de un misionero en la India. Ahorita sabemos, hermanos, cómo está viviendo, que muchas personas que mueren por causa de la pandemia del virus, del coronavirus, muchos son quemados públicamente, en las calles los queman y es un apeste horrible a carne humana quemada. ¿Puede usted, hermanos, imaginarse aquellos misioneros que están en ese lugar, hermanos, y tener que soportar, en donde la gente, hermanos, ha endurecido su corazón, en donde la gente no abre, hermanos, sus puertas para escuchar este mensaje de esperanza? Tener que soportar, hermanos. Y realmente, hermanos, nosotros aquí en nuestra ciudad vivimos, hermanos, situaciones de mucha violencia, que realmente los políticos prometen acabar con la corrupción, prometen acabar, hermanos, con la inseguridad. Pero si ellos mismos, hermanos, no están seguros, ¿qué esperanza nos pueden dar a nosotros? Hermanos, Dios nos exhorta a permanecer en la fe, a no claudicar, a no desmayar, a estar firmes. Recuerden, hermanos, el pasaje que leí ahorita hace unos momentos en la carta a los Hebreos. Nos dice, el verso 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo, hermanos, padeció. Y yo creo, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto del Getsemaní, cuando estaba, hermanos, Satanás y todos los demonios tentándole, desanimándole para que él no fuera a la cruz. Tanto era la agonía, el sufrimiento, hermanos, que Satanás, a quien Dios le dio el reino aquí en la tierra, Satanás se lo ofreció y le dijo, no tienes que morir. No tienes que ir a la cruz, no tienes que padecer, yo te puedo darlo. Pero hermanos, en su agonía, en su sufrimiento, hermanos, Cristo sudaba esas gotas de sangre. Hermanos, en el momento en que Cristo puso sus ojos en usted y en mí, Él recobró ánimo y dijo, yo sí puedo. Cuando Cristo, hermanos, asciende al cielo, el Padre lo recibe. El Padre lo alaba. El Padre le recibe y le dice, hijo, aquí está el trono que durante 33 años estuvo vacío. Aquí está. Te lo has ganado nuevamente por lo que padeciste. Pero hermanos, ¿qué más le diría el Padre? ¿Qué preguntas le haría el Padre? Quizá le pregunta al Padre, hijo, ¿qué dejaste para que mi reino se siga extendiendo? ¿Qué hiciste? Jesús le responde, Padre, he dejado a 12 para que ellos continúen con el trabajo, para que el reino, nuestro reino, siga creciendo, para que gente no vaya al infierno.
Y el padre le dice, hijo, ¿y si esas 12 personas fallan? ¿Qué más? Y Cristo le dice, hay 120 personas, Padre, que están orando por el poder del Espíritu. Y el Padre le dice, muy bien, esas personas perseveran en la oración, pero ¿qué tal que si esas 120 personas fallan? Y Cristo le dice, el mensaje que ellos han predicado se han convertido 3,000 personas y después se han añadido 5,000 más. Por lo tanto, hay 8,000 personas en una iglesia que se han añadido, Padre. Y el Padre le dice, pues bien, vamos muy bien, pero si esas 8,000 personas fallan, ¿qué va a suceder? Y Cristo quizá agacha el rostro y las lágrimas ruedan por sus mejillas y le dice, Padre, si la iglesia falla, no se puede más. Entonces hemos perdido. Hermanos, Cristo, hermanos, padeció, dio su vida y Él, a través de los sufrimientos, se ganó un lugar en un trono, en el trono a la diestra del Padre. Y hermanos, Dios te ha dejado a ti y a mí para que nosotros, hermanos, continuemos adelante, para que nosotros, hermanos, no nos desanimemos, pongamos nuestros ojos, hermanos, en la recompensa que un día Dios nos dará. Permanezcamos, hermanos, en la fe. Permanezcamos, hermanos, en esa fe. No desmayemos, hermanos. No claudiquemos. Recuerda, hermanos, Cristo padeció. Cristo padeció por nosotros. Y el apóstol y los discípulos nos dicen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, disculpen, hermanos, pero recuerdo, hermanos, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Todo lo que Él padeció. Para que usted y yo tengamos la salvación, tengamos la vida eterna. Y Dios, hermanos, nos exhorta a permanecer en esa fe. Pero no solamente eso, hermanos, sino también, hermanos, nos dice que vamos a pasar sufrimiento, que vamos a pasar situaciones difíciles, que nuestra vida no va a ser fácil. Pero finalmente, hermanos, va a valer la pena. Finalmente, hermanos, después de todo lo que pasemos, que realmente no es nada, hermanos, lo que nosotros padecemos, lo que nosotros, hermanos, no es nada comparado con otras personas que muchos misioneros, muchos cristianos que han padecido, que han dado su vida, que les han matado a sus hijos y sin embargo han perdonado. Hermanos, Dios nos exhorta, hermanos, a permanecer en la fe en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Y recuerda, hermanos, vale la pena, hermanos, porque vamos a recibir la recompensa, hermanos,
de nuestro Dios. No es que la salvación, hermanos, sea a través de sufrimientos, no, pero no va a ser fácil. Por eso, hermanos, la Escritura nos exhorta, hermanos, a permanecer en la fe. Recuerde, usted es el blanco del enemigo. Usted y yo y la iglesia, hermanos, somos los ojos, somos las manos, somos los pies de Cristo. Somos nosotros, hermanos, los que podemos llevar esperanza a esta ciudad. No voy a decir a todo el mundo, a esta ciudad en la cual vivimos la inseguridad, en la cual, hermanos, no podemos ya salir a la calle pensando, hermanos, que cualquier momento vamos a, a ser lastimados por una bala perdida, como muchas personas ha sucedido. Y la gente ya está cansada, ya está agobiada, hermanos. Y usted y yo, hermanos, podemos llevar esa esperanza a nuestra ciudad, que solamente, hermanos, Cristo puede transformar. Cristo puede, hermanos, darnos esa esperanza, hermanos. Así es de que quizá usted ha pasado situaciones en la calle difíciles y uno se siente impotente, hermanos, de ver tanta impunidad, tanta injusticia. Pero sabe una cosa, hermanos, recuerde que eso, hermanos, no sea motivo de desánimo, de retroceder, sino de permanecer firmes en la fe. Así es de que, hermanos, Cristo se ganó ese trono, ese lugar, por medio de sufrimiento, por medio de padecer por causa tuya y por causa mía. Ahora, hermanos, lo que nosotros vivamos, lo que nosotros pasemos, no es nada. Por eso, hermanos, la Escritura nos enseña, nos exhorta, permanece en la fe. Recuerde que el apóstol Pablo dice que lo único que permanece es la fe. Por eso cuando Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, Dios nos exhorta a permanecer en la fe. Y recuerde, esa fe la vamos a poner en práctica en esos momentos difíciles, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, en esos momentos quizá de persecución. Así es de que, hermanos, yo te invito para que inclines tus rostros y ores a Dios. Nuestro Padre, queremos darte gracias, Dios, porque en tu palabra, Dios, tú nos exhortas a permanecer en la fe. Y Dios, hay muchos de los que son tus hijos que quizás, Señor, se han desanimado, muchos han retrocedido, muchos, Dios, no se han tomado de tu mano, Señor, no se han apropiado de tus promesas. Y Dios, muchos se han alejado, muchos, Señor, han tomado la decisión de no tomar la cruz y seguir adelante, Padre. Que como el apóstol Pablo, Señor, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Señor, que no vivamos un cristianismo, Señor, en la carne, que no vivamos, Señor, un cristianismo de confort, sino que podamos, Señor, nosotros tomar la decisión de permanecer firmes
Y no solamente eso, Señor, sino ser tus ojos, ser tus manos, ser los pies, ser ese cuerpo, Señor, vivo, en el cual, Señor, podamos llevar a cabo el mensaje, el mandato que tú nos has dado, Señor, de llevar el Evangelio, Padre, a toda criatura. Ese Evangelio, Señor, que tiene poder de salvar, de transformar, de restaurar, Señor, vidas, Padre Santo. Señor, toca nuestros corazones, ya viva ese fuego, Señor, que está apagado, esa chispa, Señor, que todavía hay, que sea tu Espíritu Santo quien anime, quien afirme, quien confirme, Padre Santo, que somos tus hijos y que el enemigo, Señor, se ha encargado de desanimarnos, de hacer que nosotros nos alejemos de ti, de no permanecer, Padre. Dios, estamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos, y recuerda, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, hermanos, use tu vida. Dios use tus dones, tus talentos, tus habilidades, hermanos, para que su reino se siga extendiendo. Que Dios te bendiga, hermanos, y recuerda, hermanos, no deje de orar. No deje, hermanos, de leer su palabra. Recuerde que la Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando nos dice que es eficaz, hermanos, es un alimento que nutre y nos da energía para continuar adelante. Que Dios te guarde, hermanos.